Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Va a depender un poco de la hora que ustedes estén viendo esta grabación. En primer lugar, comentarles que agradezco la posibilidad de poder estar presente, aunque sea de forma virtual, presentando los resultados de una investigación que realizamos en la Universidad Católica del Uruguay, en el Departamento de Humanidades y Comunicación, durante la pandemia del COVID-19, para poder conocer la situación de las poblaciones refugiadas en el Uruguay. Todos sabemos que la emergencia sanitaria tuvo impactos negativos en la población en general, en la población migrante y también en la población que nosotros llamamos personas de interés del ACNUR, es decir, refugiados, solicitantes de refugio y también población venezolana. Cuando nosotros hablamos de esta población, nos estamos refiriendo a personas que han debido escapar por distintos motivos políticos, religiosos, sociales, persecuciones étnicas, y si no lo hacían podían correr peligro sus vidas en sus países de origen. El objetivo general de esta investigación ha sido el de contribuir al conocimiento de las características de la población de interés del ACNUR, y el estudio se focalizó en 10 departamentos de nuestro país, aquellos que han firmado un convenio de ciudades solidarias con el ACNUR, es decir, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. Esos departamentos, que son la división administrativa y política del Uruguay, son Artigas, Canelones, Colonia, Florida, La Valleja, Maldonado, Montevideo, la capital, Rivera, Rocha y San José. Y hemos hecho hincapié en esta investigación en los rasgos poblacionales, educativos y laborales, y también en las facilidades y desafíos que estas poblaciones han encontrado durante la pandemia a un efectivo acceso a derechos. El esquema de nuestro estudio ha sido realizar una introducción, utilizar un determinado enfoque metodológico. Luego hemos realizado el análisis de la información recabada, ya sea a través de los perfiles sociodemográficos que presentaremos aquí de forma resumida, el acceso a derechos y también vulnerabilidades, lo que tiene que ver con la integración y el accionar de las distintas instituciones que se encuentran dando apoyo a los refugiados y el resto de personas de interés del ACNUR, y presentaremos brevemente conclusiones y recomendaciones. El enfoque metodológico utilizado ha sido el mixto. Hemos utilizado técnicas cuantitativas, para ello trabajamos con bases de datos que después hemos analizado y también elaboramos una encuesta para aplicarles a las personas de interés del ACNUR. También utilizamos un enfoque metodológico cualitativo. Entre las principales técnicas utilizadas fueron las fuentes secundarias bibliográficas, la observación en territorio, entrevistas en profundidad a expertos, y realizamos también focus groups y análisis de contenido. Con relación al muestreo, el de la encuesta ha sido a través de un muestreo de semilla para que tuviera una buena representación, y para las entrevistas en profundidad y los focus groups, el muestreo no probabilístico intencional por juicio. Vamos a presentar ahora el análisis de la distinta información que hemos recabado. En un principio empezamos primero con lo que son los perfiles sociodemográficos de estas personas de interés del ACNUR. Vamos a ver de qué lugar han venido, más que eso del lugar en que han nacido, la lengua que hablaban, el origen étnico-racial, cómo ha sido el ingreso a nuestro país, lo que tiene que ver con el género, la edad, estado civil, nivel de estudios, localidad de residencia principalmente. Bueno, con relación a los principales lugares podemos decir, de países de nacimiento, lugares en los que y por nacionalidad, de las personas refugiadas, la mayoría son venezolanos,
seguidas por colombianos, sirios, salvadoreños, cubanos, nigerianos, angoleños, rusos, turcos y cameruneses. Como pueden observar ustedes, la mayoría provienen del territorio de América del Sur, pero también tenemos migrantes, refugiados de América Central y también de lo que es África y de Europa en el caso concreto de los rusos, que ya veremos cuáles han sido las razones esgrimidas para pedir refugio en nuestro país. Con relación a los solicitantes de refugio, llamados por el ACNUR solicitantes de asilo, la mayoría provienen de Cuba, después de Venezuela, República Dominicana, Senegal, Bangladesh, Colombia, Pakistán, Nigeria, Ghana, Brasil y Haití. Una cosa que quería comentarles que pueden, como solicitantes de asilo o solicitantes de refugio, como se dice comúnmente, encontramos a los cubanos. ¿Y por qué están en primer lugar los cubanos? Porque los cubanos, pasa lo mismo con los dominicanos, los haitianos, también los distintos países de África, para poder ingresar a Uruguay se les exige una visa. Pero si las personas de estas nacionalidades quieren ingresar a Uruguay, como fue durante la pandemia del COVID-19, podían esgrimir para solicitar el refugio razones humanitarias. Y entonces al esgrimir esas razones humanitarias, se les permitía entrar y después esa solicitud de refugio que hacían era estudiada por el CORE, la Comisión de Refugiados del Ministerio de Relaciones Exteriores de Uruguay. La gran mayoría no se les terminaba dando el refugio porque después de las entrevistas y que se les hacía, las autoridades confirmaban que en realidad ingresaban por temas económicos y entonces ahí tenían que solicitar la residencia en Uruguay como migrantes económicos. Uruguay no expulsa. Tenemos una ley de inmigración de la 18.250 y tenemos una ley de refugiados, la 18.076, a través de la cual el derecho a ingresar al país como refugiados o solicitantes de refugiados, mejor dicho, o como migrantes es un derecho y entonces se facilita ese ingreso. Con relación a la lengua que hablaban las personas que nosotros hemos entrevistado, que fueron un total de 480 personas, la mayoría, lógicamente, como pueden observar ustedes, hablaban el español, pero también nos encontrábamos con otras lenguas que ellos hablaban de acuerdo a su país de origen. Con relación al origen étnico, la mayoría de las personas entrevistadas nos dijeron identificarse como personas blancas, pero también pueden observar ustedes que hay un porcentaje muy importante de personas que se identificaban como afro o como negras. Dependiendo de cómo ellos nos dijeran, nosotros lo anotamos aquí en lo que era después el análisis. Esto también se debe porque piensen ustedes que una parte importante de la población refugiada, solicitantes de refugio, etcétera, proviene de países caribeños y también africanos. Hay también un porcentaje importante de indígenas, sobre todo de aquellos países más de la cuenca del Pacífico, pero también de América Central, y tenemos también un porcentaje importante de otras nacionalidades, vienen otros orígenes étnicos, más bien que se identifican como origen asiático, por ejemplo. Aquí les presentamos la evolución que han tenido las personas de interés que han ingresado al país, sobre todo entre el 2014 y el 2021. Si ustedes observan, en el 2014 es muy reducida la población de interés de la ACNUR, 328. Después tenemos un gran salto en el 2019 que tenemos casi 30.000, porque recuerden ustedes que los venezolanos empiezan a ser considerados también como personas del interés del ACNUR, y a partir del año 2018 tenemos también una solicitud de refugio muy importante por parte de ciudadanos provenientes de Cuba. Estos son siempre cifras acumuladas, no es la cantidad de personas que piden refugio, son refugiadas
que de cada año, sino que se van acumulando año a año. Si ustedes observan, del 2018 al 2019 hay 11.000 personas que pasan a ser refugiadas o solicitantes de refugio y que son también venezolanas. En el 2020 disminuye porque, dada la gran vulnerabilidad que muchos refugiados o solicitantes de refugio van a padecer en el Uruguay, deciden irse a, a otros países, y también tenemos la particularidad de que se hace más difícil no ingresar a Uruguay, pero pasar por otros países para poder ingresar a Uruguay. En el 2021 ya aumenta la cantidad de refugiados, y en el 2022 y 2023 ya estamos hablando de 30.000 personas. Ahí ustedes tienen los principales puntos de entrada al país. El principal antes de la pandemia era Montevideo, la capital, pero durante la pandemia y por la poca conectividad aérea que tenía el Uruguay, por el cierre de fronteras que se había decretado en marzo del año 2020 a raíz de la pandemia del COVID-19, se empezaron a utilizar también otros puntos de ingreso a través del río Uruguay, que es el límite natural con la Argentina, o a través del norte, las fronteras secas del norte, que son los límites con Brasil. Con relación a la documentación utilizada para ingresar a Uruguay, en el momento de solicitar el refugio, la mayoría ingresaban con su pasaporte válido, y también otro porcentaje bastante importante lo hacían con cédula o documento de identidad vigente de su país de origen. Con relación al estatus, ustedes pueden observar que la mayoría de ellos son solicitantes de refugio o de asilo, porque así figuran en las estadísticas del ACNUR, seguidos después por los desplazados venezolanos y los refugiados, que pueden observar ustedes que todavía es una población muy pequeña. Los trámites también demoran mucho, a veces pueden pasar más de 2 años para que se le conceda el refugio a la persona, y la persona continúa en ese estatus de solicitud de asilo. ¿Cuáles son las principales causas que han esgrimido las personas de interés que se encontraban residiendo durante la pandemia en Uruguay? Bueno, la mayoría de ellos, cuando nos comentaron a mí, eran causales económicas. Obviamente que cuando ingresaron a Uruguay no dijeron que eran causales económicas, porque como ya les dije, no podían recibir refugio. Es una estratagema que en realidad decían que venían por otras causales, principalmente políticas, eh, como acceso a servicios básicos, violencia en sus países de origen, o iban combinando. Las económicas lo sabemos porque ellos nos decían, algunos nos hablaban de más de una causa, nos hablaban de que venían por motivos políticos y también económicos. ¿Qué medios de transporte mayoritarios han utilizado? Bueno, al principio el avión, pero después, cuando se empezó a restringir más la entrada, se empezaron a utilizar otros medios de transporte, como el autobús, por ejemplo. Hay quienes ingresaron también en barco, otros utilizando una combinación de medios que se fue dando, y aumentó también lo que es la llegada de personas que han venido caminando. Imagínense ustedes, los cubanos cruzaban a Guyana, el único país de las Américas que no les pide visa, y desde ahí, si no podían contar con más dinero, porque acá se daba una situación bastante importante de tráfico para poder llegar a Uruguay, muchas veces tenían que hacerlo caminando, igual que las personas de otras nacionalidades. Y después, ¿con quién ingresaron? Bueno, la mayoría lo hizo con familia, podía ser un hijo o una hija, otros familiares también, un porcentaje muy importante con amigos, un porcentaje muy pequeño de personas solas. El viaje era muy peligroso, y obviamente que a la hora de afrontarlo, y también si estamos hablando de personas que están escapando a determinadas situaciones peligrosas, preferían hacerlo o con su núcleo familiar o con amigos. ¿Cuáles son las principales dificultades que presentaron estas personas al ingreso al país? Eh,
relativas a veces a la documentación requerida, que podían venir sin documento, entonces se hacía un poco más engorroso, después poder acceder también a la documentación. Otros problemas económicos, encontrar un trabajo o no hablar el idioma, o pudieron tener incidentes con las autoridades migratorias o maltrato por parte de estas, incluso negación de refugio, principalmente a los cubanos, por saberse que ellos utilizaban esta estrategia, pero que en realidad venía más por problemas económicos. Igualmente, después de ingresar al país, terminaban realizando el trámite de residencia común de los migrantes. Con relación a la distribución por edad de las personas que nosotros hemos encuestado, la mayoría estaban en la franja etaria de los 25 a los 49 años, que son las franjas etarias que ustedes tenían acá, que utiliza el ACNUR. Con relación al Estado civil, tenemos que un porcentaje muy importante son personas que venían casadas, otras de convivencia, unión libre, por eso hablábamos de la gran importancia que tenía el núcleo familiar a la hora de llegar al Uruguay. Otro dato importante para poder trazar un perfil sociodemográfico de las personas del interés del ACNUR en Uruguay es también el nivel de estudios. Como ustedes pueden observar ahí, más del 46% tenían estudios terciarios de carácter completo, mucho más por arriba de la población uruguaya. Podemos hablar de una cualificación muy alta, pero a veces son personas sobrecualificadas porque terminaban haciendo trabajos por muy debajo de lo que estaban cualificados. Los refugiados, solicitantes de refugio en nuestro país, pueden trabajar, reciben un documento provisorio, una cédula de identidad del Uruguay, y con eso ya pueden trabajar y tener acceso a salud. A veces el problema es la demora que se da con esta cédula. Con relación al lugar de residencia, como pueden observar ustedes, la mayoría de las personas del interés del ACNUR residen en el departamento de Montevideo, la capital del país, el lugar en el que están las autoridades, donde hay mayor cantidad de trabajo y donde también hay más acceso para poder hacer la documentación. Le sigue el departamento de Canelones, que es una zona metropolitana, porque está al lado de Montevideo. Después el departamento de Maldonado, que está en la ciudad de Punta del Este, Piriápolis, que son grandes balnearios, zonas turísticas de nuestro país, y ahí tienen después el resto. Vamos a hablar un poco del acceso a derechos y vulnerabilidades, lo que es la documentación, vivienda, situación laboral, cobertura de salud, educación, también lo que es inclusión financiera. Con relación a la documentación, tenemos que tener en cuenta que la principal dificultad es la demora. El 34% nos dijeron que les ha demorado de 1 a 6 meses, antes de la pandemia se demoraba menos, estuvieron cerradas algunas instituciones públicas uruguayas en esos momentos. Si bien Dirección Nacional de Migración seguía trabajando, lo hacían de forma virtual y con el mismo personal que cuando había menos solicitudes. Entonces eso llevó a que hubiera un porcentaje muy importante, casi del 20%, que manifestaron que les llevó el trámite entre 13 y 24 meses, y un 23% que le estaba llevando, porque todavía estaban con el trámite, más de 25 meses, o sea, más de 2 años. Imagínense que eso los deja en gran vulnerabilidad porque no tienen el documento todavía que ellos necesitan, definitivo para la condición de refugiado. Ellos se pueden manejar con un documento provisorio, pero ese documento provisorio también demoraba bastante en poder entregárselo, y con esa cédula provisoria recién podían ingresar al mercado laboral y también a salud, etcétera. Los principales problemas para la realización de la regularización migratoria o el acceso a refugio, decimos regulación migratoria porque recuerden que los venezolanos no son todos refugiados. Nos manifestaron que sobre la documentación requerida, otras de carácter económico porque había trámites que había que pagar, otros relativos al idioma.
todo escrito en español, tenían que buscarse algún traductor, relativas a temas de salud y algunos incidentes también con autoridades de migración. Con relación a la vivienda, la mayoría de estas personas vivían en habitaciones de alquiler, en llamadas pensiones, bueno, en unas condiciones tremendas, de hacinamiento, de repente 8 personas en una misma habitación, con baños compartidos. Y después también utilizaron otras estratagemas como alojarse en la casa de algún amigo que ya estaba en Uruguay como huéspedes, también alquilando alguna vivienda, pero el problema del acceso a la salud es un problema muy grande que hay en Uruguay, porque incluso para las personas que tienen ya documentación, que han venido de otro país, o para los mismos nacionales, se hace bastante dificultoso por las solicitudes que se les piden a las personas para poder alquilar un apartamento u otro tipo de viviendas como son las garantías. Con relación a la situación laboral, nosotros quisimos traer, antes de la pandemia, el acceso que tenían las personas migrantes a la actividad laboral era mucho más grande que el de los refugiados. Pero en los años de la pandemia, podemos decir que más de la mitad de los refugiados se encontraban sin trabajo. Y cuando nosotros les preguntamos por qué, a qué se debía esto, y nos decían que no conseguían trabajo, porque obviamente todo el sector servicios, que fue el que tuvo mayor impacto en nuestro país, y era el sector en donde más se integran laboralmente tanto los migrantes económicos como los refugiados y solicitantes de refugio, cerraron sus puertas. Y después también distintos explicaciones que nos dieron, pero principalmente esa era la más importante. Ahí ustedes lo que pueden observar justamente es que los trabajos, quienes estaban trabajando, y dependía un poco también del género, la mayoría de los hombres, sector servicios, guardias de seguridad, aplicaciones, las mujeres cuidando enfermos, limpiando como administrativas, y también había un porcentaje bastante importante de personas con estudios terciarios, incluso médicos, que durante la pandemia se les permitió poder acceder al mercado laboral, pero que ahora vuelven a tener dificultades porque no se les reconoció el título, sino que simplemente se les permitió por ese periodo poder trabajar como médicos por la falta que había en nuestro país. ¿Cómo consiguieron la mayoría del trabajo? Por anuncios de empleo en redes sociales, y también por amigos o familiares que les informaban de algún trabajo. El acceso a la educación, si nosotros tenemos en cuenta el acceso a primaria, ha sido un acceso bastante importante, porque incluso a los niños los pueden inscribir con cualquier tipo de documento, pero lo que vimos, y ahí se produjo una gran vulnerabilidad, es el acceso a la enseñanza secundaria, que muchas veces por falta de información, más de la mitad de los chicos que venían en edades para acceder a enseñanza secundaria no lo han podido hacer, muchas veces por desconocimiento de sus padres, porque de información, ¿no? O de alguna documentación, o porque al lugar que se querían inscribir no había plazas en esos momentos, pero lo principal era sobre todo porque estaban o recién llegados o por falta de información, que nosotros lo que vimos es que es una gran vulnerabilidad que se ha dado en estas poblaciones, la gran falta de información que hay, que puede ser que exista, pero para poder acceder a ella no tenemos la información de cómo poder acceder. Porque hay guías con los distintos derechos que tienen estos migrantes, publicadas obviamente mayoritariamente en español, y eso es una gran dificultad. Otra dificultad en temas de educación es el trámite de reválida o de convalidación, que se hacía en la enseñanza terciaria a través de la Universidad de la República, la Universidad Pública del Uruguay, ahora ha pasado a manos del MEC, pero los tiempos que tardaban en poder hacer el estudio caso a caso era bastante, podía durar más de un año, y eso también es otra gran vulnerabilidad.
Con relación al acceso de salud, nos manifestaron que en la actualidad casi el 82% tenía acceso a salud, pero había un preocupante porcentaje de casi el 19% que no lo tenía, y era sobre todo por la falta de información. Y cuando fue al ingreso, eh, la falta de cobertura de salud era de casi la mitad, y principalmente por falta de información, porque el derecho a la salud en Uruguay es universal. Mientras no se cuenta con el documento, se puede acceder a salud de emergencia, pero obviamente si no se cuenta con la información, es como que ese derecho, al no desconocerse, es como que no se tiene. Otra gran vulnerabilidad que encontramos con estas poblaciones es con relación a la inclusión financiera. Hasta el año 2020 era obligatorio que todas las personas que trabajaban, además de darlas de alta en la seguridad social, también estuvieran incluidas financieramente. ¿Qué significa esto? Que pudieran tener una cuenta en un determinado banco y poder acceder a tarjetas de débito o crédito. Eso ya no es obligatorio, y hay trabajadores migrantes, trabajadores nacionales también, y obviamente refugiados y solicitantes de refugio, que no tienen una cuenta bancaria y que no cuentan con una tarjeta de débito. Hay un porcentaje muy importante que es más del 30%, y piensen ustedes todas las limitantes que estas personas van a tener. Y con tarjeta de crédito solo cuenta el 35%. Y esto también es una gran dificultad porque no tienen acceso a poder pagar en cuotas. Y bueno, otra cosa interesante es pensar un poco cómo se da la integración en la sociedad de acogida. Para eso están las redes de contención, que pueden ser familiares, pueden ser amigos, pueden ser también ONGs. Algunas ayudan en general a todos los refugiados o solicitantes de refugio, y otras más ayudan específicamente a aquellos que son de su mismo origen. También dentro de la integración son importantes las actividades sociales y de esparcimiento, que al principio, por todo el tema del estrés, de la búsqueda del trabajo, la documentación, realizan muy poco. Otra cosa importante es la libre expresión de orientación sexual o género. Eh, Durante la pandemia, la mayoría de los refugiados rusos que habían alegaban que habían venido justamente por esto, que en sus países de origen no lo podían hacer. Hoy están viniendo rusos por el tema de la guerra con Ucrania. Lo que es la discriminación, si bien en Uruguay hay discriminación y xenofobia, no es en el mismo grado que en el resto de los países de América, incluso del resto de América. Por eso algunos refugiados venían no de su país de origen, sino de estar en otros países, y nos hablaban de la gran discriminación que había, y bueno, por eso terminaban viniendo a Uruguay. Notamos cómo había una participación política importante de algunos de ellos, sobre todo venezolanos de larga data, que ya llevaban viviendo en Uruguay y que podían acceder a la ciudadanía legal uruguaya. El tema de la religión también, muchas personas que escapan de sus países de origen por motivos religiosos. Bueno, acá, si bien Uruguay es un país laico, el Estado no tiene tampoco ninguna religión, se pueden practicar las diferentes religiones. El conocimiento de la legislación migratoria, que hace que una persona se pueda integrar más, porque así conoce bien todos sus derechos, y bueno, esto vimos en este caso que era una limitante, igual que a los distintos planes de acceso a servicios sociales estatales que pueden tener también los migrantes en general y las poblaciones refugiadas y también solicitantes de asilo. Bueno, hay distintas instituciones que se involucran en darle contención a los refugiados. Entre ellas también está lo que es el CEDU en nuestro país, idas y vueltas, otras ONGs, también iglesias, distintas religiones, que ayudan cuando hay muchas vulnerabilidades a poder revertir las mismas. Como conclusiones de este trabajo que hicimos, hemos podido ver que durante la pandemia hubo una limitación importante, porque esa limitación también estuvo que al llegar a los diversos puntos de entrada al país, a los refugiados, a los solicitantes de refugio, mejor dicho, se les solicitaba que contestaran
un preformulario en el cual se les preguntaba por qué venían a Uruguay. Luego en la frontera se llamaba la COR, la Comisión de Refugiados, y la Comisión de Refugiados decidía si esa persona podía ingresar al Uruguay o no. Y un número muy importante no lo podía hacer, porque nosotros haciendo el trabajo de campo nos enteramos que los traficantes, que sobre todo de quienes venían con un paquete que ya les habían vendido previamente en su país, principalmente cubanos, les decían que cuando ingresara les dijeran que era o por motivos económicos. Incluso nos llegaron a decir que algunas personas que trabajaban para las autoridades de inmigración les decían lo mismo y lo económico no es una causal de refugio. Después también, bueno, con relación a los perfiles sociodemográficos, vimos también que son personas que vienen en edades adecuadas. No comenté hoy, pero hay una mayor proporción de mujeres que de hombres, con titulaciones terciarias, poblaciones muy cualificadas, que durante lo que fue la pandemia eso no le jugó a favor de una buena integración en el país por el gran desempleo que había. Ya hemos visto un importante porcentaje de personas que vieron vulnerados sus derechos durante la pandemia y bueno, por el otro lado también vimos aportes a través de ONGs, por ejemplo, que se hacen desde la sociedad de acogida y un apoyo institucional, no solo de las autoridades nacionales, sino también de las autoridades departamentales. Luego de poder analizar todas las vulnerabilidades, nosotros lo que hicimos fue presentarle a las autoridades de nuestro país y a la ACNUR también una serie de recomendaciones, por ejemplo, que la información sea más accesible, un acceso más rápido a la documentación, solucionar obviamente las demoras, que es lo que estaba perjudicando en ese acceso a la documentación, asesorar e informar de la documentación y otras vulnerabilidades que puedan tener los refugiados o solicitantes de refugio de forma gratuita. eh, Ver también, poder detectar y hacer un seguimiento de las vulnerabilidades que presentan a los derechos, un mayor acceso a conectividad, porque se da la particularidad de que un porcentaje muy importante de refugiados y solicitantes de refugio en sus países de origen tenían poca conectividad y se les dificultaba bastante hacer los trámites en línea. Exonerar de visas de ingreso a determinados países como Cuba, República Dominicana, etcétera. Descentralizar más la atención que se le brinda por parte de las instituciones estatales de carácter nacional a estas personas, revalidar y reconocer sus titulaciones de forma más rápida, apoyo a emprendimientos, acceso a una vivienda digna, que ya vimos que no se daba, acceso también a inclusión financiera, campañas de sensibilización para poder evitar ciertas situaciones de xenofobia y discriminación, programas de ayuda específicos para las personas de interés, realizar actividades de carácter intercultural, y nosotros desde desde nuestra universidad, la Universidad Católica de Uruguay, y en específico desde la Cátedra Magallanes, que me encuentro dirigiendo, todos los años nosotros realizamos campañas de sensibilización y también cursos para las personas que atienden a personas del interés del ACNUR, y contamos para ello con ayudas como la Fundación Konrad Adenauer. Bueno, les agradezco mucho, espero que haya quedado un poco claro y que tengan más conocimiento de la situación de las personas refugiadas, solicitantes de refugio y venezolanos en nuestro país. Un gusto y muchas gracias.